Bueno, esta es la clase 16, última clase del curso de la formación. Y vamos entonces hoy a hacer una pequeña miradita, una revisión sobre algunos aspectos que vimos desde el comienzo de la formación hasta ahora. Esto es una mirada por sobre todo aquellos aspectos que hemos estado repasando, ¿sí? Empezamos con el primer septenario de los arcanos mayores, entendiendo y desarrollando cada uno de ellos, comprendiendo cuál es ese proceso que los involucra y cómo a través de ese mismo proceso hay una evolución, un crecimiento, un aprendizaje, y a partir de cada uno de estos se va integrando nuevos conocimientos y sabidurías a ese personaje que va desarrollándose a lo largo de esta historia. Seguido con el segundo septenario, también fuimos viendo cómo esas luchas internas también que el ser va teniendo, van teniendo esa implicancia en el crecimiento, el desarrollo y la expansión. Para terminar con el tercer septenario, en donde finalmente la persona o el ser se encuentra con sus sombras, con sus deseos, con toda su esencia y finalmente conecta con su propia esencia, despojándose de todos aquellos conceptos que realmente no aportan. Una vez que repasamos todos estos conceptos, que vimos el significado de cada uno de los arcanos, proseguimos, ¿sí?, desarrollando también el concepto del tarot evolutivo. Después fuimos avanzando en otros aspectos y fuimos después a ver la parte numerológica, cómo tiene que ver esa forma en la cual la evolución y la progresión también está dada por parte de la numerología. Después hicimos un repaso por cada uno de los arcanos menores, separamos los palos, bastos, copas, espadas, oros para su estudio. Fuimos viendo cómo cada uno de estos tienen un significado muy particular dentro de cada uno de los aspectos o las situaciones que se revisan. También tuvimos el repaso de lo que son los arcanos, las figuras de la corte dentro de los arcanos menores, dándole a cada una también ese matiz o cómo juega en la interpretación para poder ver los pormenores o los detalles pequeños sobre aquellas cuestiones trascendentales que nos indicaban los arcanos mayores. La identificación de los roles o los rangos de edad también los repasamos junto con estos personajes de la corte, y en base a ello es como que hemos tenido una visión totalmente general de todos estos aspectos que hacen al tarot una de las herramientas de autoconocimiento, de crecimiento, de expansión, de resolución, de decodificación también de nosotros mismos, de nuestras emociones, nuestros sentimientos o de quienes nos consultan, una herramienta totalmente completa. Hemos observado también los aspectos que tienen que ver con lo astrológico en relación al tarot, con lo numerológico en relación al tarot, y el tarot en varias de sus formas, ¿sí?, evolutivo, terapéutico, astrológico, esotérico. Y hoy vamos a trabajar, a desarrollar la clase sobre una de las tiradas generales o específicas, porque eso es lo que tiene esta tirada que vamos a ver hoy, que es la lectura de la cruz celta, que tiene esa versatilidad. Nosotros habíamos visto un pantallazo de la estructura, ¿sí?, la estructura adaptada para lo que es el tarot terapéutico. Bueno, esta es la estructura propia de la cruz celta, y por su versatilidad es que puede esta estructura adaptarse tanto a una lectura general como para una lectura específica. La cruz celta tiene dos partes, dos secciones, ¿sí?
En el lado izquierdo está el círculo y el lado derecho está esa columna que representa a los aspectos personales. El círculo que contiene la cruz es la representación, ¿bien?, de la unión del espíritu y la materia, es la materialización. Y en esa materialización están conjugados tanto el pasado, el momento presente y esa proyección a futuro. ¿Sí? También en este círculo está esa dualidad manifestada de lo femenino y lo masculino. Estas dos partes están, esas polaridades que habíamos visto, repasado, tanto como en el ejemplo de las luminarias con la astrología, el sol y la luna, la forma en la que se complementan, la forma en la que la acción y la emoción, o la actividad, la acción y la pasividad, la acción, el hecho de dar y de recibir, se conjugan en este círculo, también están manifestados. La cruz propone dos grandes ejes, en los cuales, en la línea horizontal, vemos las tres instancias, ¿sí?, pasado, presente y proyección, y en la línea vertical, la información que corresponde a nuestro o al inconsciente del consultante. ¿Sí? Esas cartas de ese círculo, ¿sí?, nos van a dar una mirada sobre la situación, tanto interna como externa, del consultante al momento de la lectura. Vamos entonces a repasar estas instancias, ¿no? Esta mirada a la situación que ocupa, que lleva a la consulta, a la persona a la consulta. ¿Sí? Siempre recuerden cuando hablamos en aquella oportunidad de lo que cómo formulamos la pregunta, qué es lo que nos trae, o sea, y ahí es de donde vamos a nutrirnos de información para poder hacer una interpretación que sea rica, que sea que aporte una respuesta y no que amplíe las dudas. Bien, la primera carta tiene estos significados, bien, lo importante del asunto, cuál es el tema central, cuáles son las principales preocupaciones de la persona que llega a consultarnos, o aquello básico o aquello que molesta, cuál es el enfoque principal, desde dónde debemos partir para resolver, ver o indagar sobre este asunto, cuál es el problema fundamental. También nos puede hablar de el entorno actual, exterior, lo que estamos tapando, aquellas circunstancias que rodean al problema, las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, aquello con lo que estamos lidiando, aquella situación en la cual nos vemos envueltas, que no es interna, que no es generada por nosotros mismos, sino que es generada por el entorno o el exterior. También puede hablar de cómo nos sentimos internamente frente a la situación. Bien, además de ver esa situación, nos va a hablar esta carta, esta instancia, de cómo nos sentimos nosotros por dentro o qué es lo que nos preocupa. Cómo son nuestros sentimientos al respecto, cómo nos sentimos con la situación, cuál es nuestro estado mental o emocional. ¿Sí? También hay que tener en cuenta de que esto es un factor primario, son las influencias más importantes, las características dominantes y aquello que es lo más sobresaliente. Bien, por lo tanto, esta instancia va a tener una importancia, recuerden, un factor primario sobre todo el resto. Esto es lo más importante, es el elemento más importante de la lectura. En esa instancia, en ese momento presente, es lo que va a tener esas influencias. ¿Sí? Tanto sea como tema central, o importancia, como entorno en el cual el exterior está involucrado, y también internamente. La segunda carta habla sobre el factor en contra, ¿sí? Todo aquello que está totalmente
opuesto a eso que nos está pasando. ¿Bien? ¿Cuál es la resistencia que presenta el consultante, que presentamos nosotros ante esta situación? ¿Cuál sería una tendencia a equilibrar? ¿Por qué actúa de esa forma? ¿Por qué se opone? ¿Qué es lo que está atravesando que lo pone al consultante en esa situación? ¿Sí? Le hace vivir la situación de esa manera. ¿Qué es lo que lo cruza? ¿Mm? Que esta carta habla de esa influencia moderadora, la influencia que está actuando sobre cómo se siente, sobre aquello que considera importante y demás. Bien, también puede representar a ese rival. Ese rival podemos ser nosotros mismos en alguna forma de pensamiento que estamos literalmente obstaculizando nuestro avance, nuestra forma de percibir. También representa aquello que es un factor de cambio, ¿bien? Algo que está fuera de contexto, que nosotros los hemos traído a nuestro presente y por lo tanto está actuando de esa manera, ¿sí? Es un elemento impredecible, una nueva consideración, algo que provoca o sostiene un desequilibrio. Es un factor sorpresa también, podríamos decir. Algo que viene a atravesar esa estabilidad o eso que estaba lineal, ¿sí? También como factor secundario es esa preocupación tangencial, de aquello que no lo digo, pero siento que está dando vueltas y tiene influencia, es también un problema secundario, por así decirlo, o algo que, si bien no tiene la importancia o el papel principal de la lectura, es un factor de menor importancia, pero también atraviesa la situación inicial. Habla de aquello que también está a favor o que es, por ejemplo, compatible con la función, ¿sí? Si no estuviera en tal situación, tal otra no se da. Entonces es como que están complementadas ambas situaciones, tanto lo que vivo, lo que siento, como lo que me atraviesa. También habla de las personas que cooperan, ¿sí? Y puntualmente hace centro en aquella cuestión que está relacionada. Estoy así por tal cosa también. Además de esto otro ayuda. La tercera carta, la tercera instancia, nos va a hablar de la causa principal. ¿Cuál es el origen de esa situación? El origen del problema, la base. Por eso está ubicada debajo. ¿Bien? La base de la situación. ¿Por qué las cosas son de tal manera? Si vamos a la lectura, puedo hablar de infancia o vidas pasadas, cuál es su influencia sobre este presente, cuáles son las razones detrás de los acontecimientos o el punto de partida, dónde inicia eso, ¿sí? Dónde se origina. Buscamos ahí. Y ahí también vamos a ver de esto, la influencia inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente está por debajo de nuestra mente consciente. ¿Sí? Nosotros no estamos observando nuestro inconsciente está debajo, oculto, profundamente. Entonces, aquello que está dentro de esa mente, o sea, que está siendo influenciado por nuestro inconsciente, está funcionando de una manera que son aquellas motivaciones no reconocidas, aquellas metas no asumidas, todo aquello que estamos viviendo, transitando sin que nosotros podamos relacionarlos como elecciones propias. ¿Sí? Son impulsos muy básicos, son instintivos a veces, también cumplen con esa finalidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y tiene un significado mucho más profundo. Establecen también patrones fundamentales, puntos de vista en general, también tienen que ver con el propósito del alma, qué es lo que la empuja a la persona a tener esa experiencia, qué hay que el alma necesita transitar esa experiencia, qué tiene que aprender, qué tiene que vivir. Y en otras palabras habla de lo que realmente está pasando, ¿no?
porque lo de arriba es lo que la persona está viendo, pero lo de abajo es lo que la persona no quiere ver, o no puede ver, porque está oculto. También habla de ese factor desconocido, bien, todas esas influencias ocultas, toda esa contribución no reconocida, todo aquello que la persona ha generado, pero que no lo reconoce como que lo ha generado. Y también habla sobre aquello que necesita ser descubierto, ¿sí?, por el consultante. Es todo lo que está generándose detrás de esa escena, es como el backstage de la escena, ¿sí? Es el trasfondo en esta tercera instancia. La cuarta instancia, recuerdan que hablábamos de que estaban en la línea horizontal las tres instancias, pasado, presente y proyección. Bueno, la cuarta carta corresponde a la instancia del pasado, está todo relacionado con el pasado. Aquellas personas, creencias, eventos, oportunidades, la dirección que tomó el consultante, qué es lo que le preocupaba, qué es lo que esperaba y a qué le temía, ¿sí? Todas esas cuestiones que estaban en la instancia pasada, y aquí es importante remitirnos a esto, ¿no? A qué es lo que antecede a la situación actual, ¿sí? Son también influencias en retroceso, que han ido perdiendo importancia, o sea, ya eran instancias presentes, pero ya dejaron de serlo. Era un antiguo enfoque, algo o alguien que va a desaparecer, algo que pasó, ¿sí? Un efecto estrella fugaz, pasó. ¡Pum! Se vio en un momento y después dejó de verse, pero sigue formando parte de esa influencia. También habla de los factores resueltos, ¿no? En esa instancia pasada, cuáles fueron los aprendizajes que tuvo, o cuáles fueron las experiencias que resolvió, de qué forma lo vivenció. A esto nos referimos con calidad, ¿sí? ¿Qué tarea realizó? ¿Qué situaciones pueden dejarse de lado? Y lo que está a cargo de. O sea, esto es parte de mi pasado, de lo que me hago cargo. ¿Bien? Lo que he estado a cargo. También habla de lo que debemos dejar ir. Todos esos antiguos enfoques, todo aquello que no podemos ya seguir sosteniendo, que no es útil, ese equipaje innecesario, aquella persona o aquello que ya no necesito más, y habla por sobre todo de esos factores que ya no tienen más lugar en ninguna de estas instancias, ¿bien? La quinta carta habla de las actitudes y creencias, todo aquello que aceptamos como verdad, es lo que para nosotros es una creencia, para la persona es una creencia. Y claro que ante una creencia va a adoptar una actitud, una forma de percibir o de actuar conforme a cómo percibe esa realidad, cómo ve esa verdad. Se van a generar esos también supuestos, ¿no?, que van a estar reflejados en esta instancia, aquellas convicciones, esa forma de ver lo que está sucediendo. También en esta instancia nos muestran los engaños o ilusiones, lo que la persona cree ver, pero quizás no es. Habla de la influencia, la influencia consciente, todo aquello que creemos, que creamos, lo que está en nuestra mente consciente. Todas esas preocupaciones, las obsesiones, aquello que podemos reconocer, todo lo que conocemos, lo conocido, ¿sí? Una persona que esté identificada en esa instancia puede ser una persona conocida. Ahora, si la persona estuviera en la tercera instancia, en la carta del inconsciente, sería una persona desconocida, ¿bien? Como para hacer foco en lo que conocemos y no conocemos. Lo consciente es aquello que lo integramos, aquello que lo tenemos presente, que nosotros sabemos que está, que existe.
La meta o propósito son también un aspecto que se ve, se revisa en este punto, son aquellas aspiraciones, lo que nos proponemos alcanzar, las expectativas puestas para el futuro, ¿sí? ¿Qué se determinó en esa persona para fijar como un estándar, ¿no? En su corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que la empuja a la persona, la lleva a concretar eso, ¿sí? También habla de las preferencias y el resultado deseado. Es como todos los condimentos y todo lo que va a significar en un propósito para esa persona a alcanzar, a lograr, a llegar, un punto al cual llegar, con todos esos condimentos. También habla de ese futuro alternativo, lo que podría ser en esta parte, ¿no? Porque acá estamos en la parte mental, en lo que tiene más de lo que nosotros conscientemente estamos generando, estamos creando, estamos proyectando, conscientemente. Entonces es lo que podría ser. Todo lo que está en potencial de desarrollo, las diferentes posibilidades de tal cosa, la otra opción de la situación, o lo que piensa que va a pasar. Lo que la persona piensa que va a pasar porque lo está creando ahí en su cabecita, está proyectando, está creando, está gestando, ¿sí? Es lo que a modo de futuro estamos proyectando literalmente. En la sexta carta, ¿sí? Es todo lo que está relacionado con el futuro, con esa proyección, ¿bien? En calidad de más adelante, ¿no? Una persona que pueda aparecer, una creencia, un evento, una oportunidad, una orientación, una nueva preocupación, algo que esperanza o un nuevo temor, un miedo, ¿sí? Que estamos proyectando con base a todo lo que venimos viendo, desde dónde, por qué, para qué, y qué es lo que está oculto, qué se va a generar de todo esto, ¿no? Esto va a hablar también de esa influencia cercana, porque son características que las vemos muy próximas, que el consultante las siente, que se viene eso, o sea, en su campo de información, en su esencia, en la lectura subconsciente que estamos realizando, es lo más próximo, es lo que va generando la mayor cantidad de posibilidades de que se concrete, y lo que realmente preocupa. Y también nos va a hablar de esa situación o ese algo o esa persona que es cercana, que está próxima, que está por venir, aquello que está por ingresar a la escena. Bien, también habla de los factores sin resolver, son todas las tareas incompletas, todo lo que me falta para aquellas cuestiones que aún están pendientes, lo que debe tenerse en cuenta, ¿sí? Más que nada en este sentido lo vemos como, ok, estoy en esta situación, me pasó esto, pienso, siento, veo, me motiva tal cosa, pero tengo que enfocarme en esto porque esto es importante para tener en cuenta en esto, porque no estoy pudiendo resolverlo. También es una instancia que nos habla de aquello que debemos aceptar. Bien, es un enfoque totalmente válido sobre algún aspecto que nosotros estamos negándonos, el consultante se está negando a aceptar, algo que le será útil, ¿sí? Aceptar, reconocer, sentir, darse cuenta, o puede también significar a alguien o algo que se necesita. También habla en esta instancia, que es algo muy importante, es esa capacidad o aquello que hay que agradecer, ¿sí? Lo que es como decir, lo que ha venido a completar una situación, o lo que falta también, ¿sí? Porque muchas veces
falta ese condimento, ese agradecimiento, ese reconocimiento. Y el agradecerse a uno mismo, no es para el otro, sino es a uno mismo por tener esas posibilidades. Bien, esto engloba todo lo que está en esencia y en materia representado. Es como tener la visión general de la persona, de la situación que trae la persona a la consulta, y que nos va a llevar también a la columna de la derecha que habla de la persona. ¿Sí? Porque esto es lo que está viviendo. Y ahora hay características propias de la persona que tienen, en base a esa influencia, un impacto sobre estos rasgos o estas situaciones que son particulares ya de este ser. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es su estilo de persona? Su temperamento o disposición con respecto a la situación que vimos en el círculo que está a la izquierda. ¿Sí? Siempre vamos a ir relacionando cómo afecta esto a la persona. ¿Qué disposición o qué orientación toma o determina? ¿Cuál es el punto de vista de la persona con respecto a la situación? ¿Cuál es su forma de ser, su posición o su postura? ¿Cuáles son las potencialidades latentes? ¿Cuáles son los recursos que tiene para aprovechar esa persona? ¿Cuáles son sus capacidades, los ideales, lo que quiere ser, cuáles son los objetivos? Es una carta que habla mucho sobre el consultante en esa situación. También aporta información sobre todo lo que tiene, ¿no? Como todo lo que es, más que nada. También habla de la forma en que lo ven, en cómo nos ven, ¿sí? Cuál es nuestra máscara, cómo creemos que debemos ser también, lo que hacemos por apariencia, lo que debe ser autoimpuesto o el falso yo. En el cómo nos vemos también a nosotros, ¿sí? Nuestra imagen de sí mismos, nuestra imagen propia, todo aquello que creemos sobre nosotros mismos, el sentido donde nos encontramos, los temores acerca de nosotros mismos, las suposiciones, las formas en que nos limitamos. Toda esta información está aquí, en esta séptima instancia. Entonces, resumidamente, es cómo eres, cómo podrías ser, cómo te presentas y cómo te ves. ¿Sí? Habla mucho sobre la persona que viene a la consulta. Todos estos aspectos relacionados vuelvo a repetir, a la situación que trae a la persona, para poder hilar, porque si no vamos a hacer dos lecturas separadas como si no tuvieran nada que ver. Y en realidad están directamente vinculadas. La octava carta habla del ambiente exterior, lo que rodea a la persona, la atmósfera, pero aquí ya estamos más puntualmente sobre la persona, que es esa esencia manifestada que está a la izquierda, viviendo la experiencia. ¿Sí? El ambiente exterior que nos rodea, la atmósfera, el clima emocional, el medio físico y social, el marco en el que debemos operar, el entorno, ¿sí? El entorno, la influencia de esos puntos de vista de los terceros, cómo los de afuera ven a la situación en la cual el consultante está involucrado. Puede ser también otro punto de vista que no hayamos considerado, que el consultante no haya tenido en cuenta al momento de apreciar, ver, entender diferentes perspectivas. O también puede significar una opinión objetiva, algo externo que viene a complementar la situación. También nos habla en esta instancia de las expectativas de otros sobre nosotros, sobre ese consultante, en la situación que estamos observando. Las expectativas de los demás, las demandas, que es lo que los de afuera quieren, o lo que otros piensan que nosotros o el consultante debe ser o hacer, lo que los demás afirman, todos aquellos que los demás ponen en las etiquetas que ponen al consultante, las restricciones
los límites que ponen los de afuera, ¿sí? Todo lo que es externo, acordémonos que es. Y también habla sobre el rol que él le toca vivir con respecto a las expectativas de los demás. Supongamos en el rol de padre, en el rol de madre, en el rol de hermano, las expectativas de los demás están dadas por el vínculo. No van a esperar que un hijo se haga cargo o sea la cabeza de familia porque es un papel que le corresponde al padre. Entonces, las expectativas de los demás y las demandas o lo que otros piensan que deben hacer y cómo, todo va a estar condicionado a ese papel. Bien, las expectativas van a ir al papel asignado. Cómo nos ven es cómo te ven los demás, lo que opinan los de afuera, la impresión que causamos y el efecto que causamos en los demás. Todo esto viene dado en esta instancia, ¿sí? Que habla de, bueno, el ambiente exterior, los puntos de vista de terceros, las expectativas de los otros y cómo nos ven, que también es cómo nos mostramos. La dirección es la orientación, lo que podría ser el consultante al respecto de la situación observada, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor manera de proceder? O sea, qué cosas tener en cuenta al momento de avanzar. ¿Cómo se puede generar ese cambio? ¿Cómo se puede gestar? ¿Qué es lo que es recomendable? También habla de las advertencias, de una verdad, de un asunto muy puntual, o sea, el trasfondo real, ¿sí? O también nos va a propiciar un enfoque diferente, va a hacer una sugerencia, una evaluación totalmente honesta de la dirección, del rumbo a seguir, como el consejo, básicamente, de la situación. Después están aquellos factores claves, los aspectos fundamentales, la lección que se debe aprender, o una explicación de por qué está pasando esto, por qué está el consultante viviendo, teniendo esa experiencia. Es el indicio de lo que está sucediendo y lo que necesitamos saber. Bien, en esta instancia, esta novena carta de la lectura, nos va a dar esa información, factores claves, ¿sí? De por qué ese ser materializado ahí está teniendo esta experiencia, por qué llega a esta situación. También nos va a hablar de las esperanzas y los temores, todo aquello que significan esos miedos, ¿sí? Lo que la persona sospecha que es cierto, aquello que está evitando, ese demonio personal, su sombra, sus ideales o sus deseos secretos van a estar manifestados en esta instancia. Y también habla de los factores cercanos, algo que no había considerado, las piezas que faltan en esa situación, o sea, es como una carta que va a complementar y va a dar sentido a la situación que está viviendo, a cómo lo está transitando el consultante. También habla de otras personas que tienen un papel que desempeñar dentro de la situación. Habla también de ese elemento sorpresa y la influencia que nosotros o el consultante podría estar subestimando. Por último, tenemos la 10ª carta, que es la de los resultados generales, ¿no? Habla del resultado general, de lo probable, de lo que puede llegar a pasar con respecto a todo este conjunto de análisis que vamos a ir haciendo, de cómo la situación puede ser resuelta o las probables resoluciones. Como resultado interior, cómo nos vamos a sentir, cómo va a sentirse el consultante con respecto al resultado de esto, ¿no? El estado de ánimo con respecto a ello, a cómo resolver, cómo se va a resolver, cuál va a ser el aprendizaje y qué actitud asumirá la persona con respecto a esta experiencia. También tenemos los resultados de las acciones, que es posible que tengamos que ver, qué es lo que hay que observar, qué es lo que hay que tener en cuenta
cómo se puede tener éxito o fracasar, cuál es la acción que nos va a impulsar al éxito o nos va a acercar más al fracaso. La conducta que se debe adoptar, el comportamiento que es requerido para resolver la situación, ¿no? Siempre recuerden que las acciones o todo lo que nosotros le recomendemos al consultante es una sugerencia, no es un mandato ni es una norma que tiene que seguir. Entonces son sugerencias que le podemos hacer a la persona que nos consulta en base a nuestra interpretación. Lo que podemos lograr también está manifestado en esta 10ª carta. También hablamos de los resultados de sus efectos, ¿bien? ¿Cuáles son los efectos sobre otra persona? Cómo el entorno del medio ambiente puede cambiar, depende de cómo nosotros encaremos esa resolución, qué es lo que otros pueden hacer, lo que puede ser o no una reacción, ¿sí?, en base a la acción que se tome, que puede ser considerada como controvertida o violenta. También habla de aquellos beneficios o recompensas que van a estar dados en la resolución o en la forma en que el consultante encuentre la mejor resolución. También habla de qué tipo de mejoras se producirán y por sobre todo ese cambio de estado. Estos son todos efectos. Entonces en esta carta, en esta 10ª carta, vamos a tener resultados en general a nivel interior sobre las acciones y los efectos de esas acciones también. Bien. Esto es lo que se puede aplicar a una lectura concreta o a una lectura general. Esta es la lectura de la cruz celta. Es súper amplio, es largo, es pero muy interesante y requiere práctica, mucha práctica, ¿sí? Empezar con uno mismo, hacerse la autolectura, hacerle lecturas a otras personas es algo que siempre recomiendo, practicar y sobre todo practicar mucho porque es la única forma de ir fijando los diferentes conceptos que son parte del desarrollo del aprendizaje. Bien. Bueno, con esto estaríamos concluyendo lo que yo entiendo como una base con la mayor cantidad de información inicial, podríamos decir, para lo que respecta a la formación de un intérprete lector de tarot. Es gratificante, por así decirlo, haber llegado hasta esta instancia, ¿no? Hemos transitado 4 meses prácticamente de formación, 4 meses de compartir experiencias en diferentes formas, a través de diferentes dinámicas, con diferentes tiempos, pero lo importante es el poder dar la posibilidad de crecer, tanto a ustedes como a mí, en respecto a la práctica, al uso, a la transmisión, a la interpretación, al conocimiento en sí, en general, de todo lo que hemos ido expandiendo y tratando a lo largo de este tiempo. Por mi parte, como siempre saben, quedo abierto a las infinitas posibilidades, a resolver las consultas que puedan llegar a quedar y por sobre todo a instarlos a practicar mucho, a tener un hábito de práctica,
compromiso con el hábito de la lectura, de la autolectura y también de la lectura de las situaciones, aunque no sean propias. Ver en esa práctica de la lectura de una situación que es externa a ustedes, qué es lo que les despierta. Porque ayuda un montón a desarrollar la interpretación, la intuición. La lectura de las imágenes o la interpretación de las imágenes, como hablamos en aquellas primeras clases, se basa en un 95% de la intuición, porque es lo que despierta en la persona que está haciendo la lectura esa carta. Al margen del significado o de los 10 millones de significados que le podamos atribuir. La intuición representa ese porcentaje mayor que es el que debemos considerar al momento de hacer la lectura. Podemos mirar una carta y saber que significa algo, pero sentimos que es otra cosa y vamos a priorizar lo que sentimos. Entonces, en ese sentido, yo los insto a practicar, a foguearse, a leer, a interpretarle lecturas a todo el que se le cruce, a todo el que le pida. Si lo quieren poner como una salida, una forma de ganar 2, 3 pesos, lo que sea, aunque sea simbólico, el intercambio, o a modo práctica, háganlo, pónganse el objetivo de practicar a los amigos, a los familiares, a los que estén dando vueltas, practicar porque es lo único que va a poder llevar al paño, a la mesa o al piso o a donde las tiren las cartas, la posibilidad de que ustedes fluyan y que puedan hacer lecturas completamente asertivas en el sentido de no decirle a la persona lo que le puede llegar a pasar, sino de asertivas en el sentido de contribuir a la experiencia de esa persona y de que esa experiencia no signifique un trauma, sino una posibilidad de aprendizaje consciente, que la persona pueda resolverse, que la persona pueda avanzar. Bueno, no sé si siempre me pongo a hablar un montón. Así que bueno, por mi parte, hasta acá vamos a dejar con el tema del desarrollo de la información. Les voy a hacer llegar igual después el archivo de las placas para que lo tengan y el texto.